Buen día a todos, mi nombre es Francis Mulders y junto a mi compañero Francisco Ruff, integrantes de la banda del Caudal, procederemos con la entrega número 2 del ramo de hidráulica aplicada. A continuación se presenta el organigrama de trabajo que compone la entrega número 2. Entre los conceptos relevantes que necesitamos comprender nos encontramos con el espejo de agua, que corresponde a la superficie libre de agua contenida en su nivel máximo de operación, y la cual representa el límite horizontal del volumen del embalse y determina la extensión en planta y la cota más alta que deberá alcanzar el agua en condiciones normales de funcionamiento. A su vez, la revancha, que se procederá también a calcular, es la altura extra de seguridad que se añade al nivel máximo del embalse para impedir que las olas o crecidas extraordinarias sobrepasen la presa. Se considera dentro del diseño de coronamiento y protege la estructura frente a fenómenos como lluvias intensas o vientos persistentes. Las curvas de nivel, a su vez, son líneas que unen puntos del terreno de igual elevación. En este proyecto, las curvas de nivel se emplearon para representar la topografía de la cuenca del embalse y para calcular el volumen almacenado mediante métodos como el del trapecio. Nuestra estación se encuentra emplazada en el río Maipo, más específicamente en San Alfonso. El modelamiento del área del embalse se hizo con el programa Google Earth Pro, y el cual consistió en realizar el emplazamiento de la estación, considerar las condiciones hidrográficas, las condiciones topográficas, el trazado de área del embalse y finalmente generar una ruta de puntos. La exportación de datos se hizo con la utilización del programa GPS Visualizer, el cual consistió en añadir los datos obtenidos en Google Earth de la extensión KMZ a la extensión TXT, la cual permitirá el procesamiento de la información en el programa QGIS. Mediante la utilización de la herramienta QGIS se procedió a subir el archivo de texto con nuestros puntos y de esta manera se nos permitió tener los puntos antes trazados dentro de un sistema de coordenadas específico de nuestro terreno a elección, correspondiente a las coordenadas antes mencionadas, y mediante el procedimiento se procedió a calcular las curvas de nivel de toda nuestra topografía del área de interés. Como pueden ver a continuación, se presenta un cuadro de cálculo con el programa Excel, el cual permitió obtener los volúmenes que son de interés para la realización de esta entrega de este proyecto. El resultado final correspondió a un volumen preliminar final de 420.750.000 y fracción metros cúbicos por segundo de agua. También gracias a la herramienta QGIS se nos ha permitido obtener el valor del área entre las curvas de nivel de nuestro proyecto, ante lo cual se procede a identificar las cotas, luego especificar la cota inferior tanto como la superior, para proceder a traspasar la información obtenida en QGIS correspondiente al área superficial de la curva de nivel, esto en metros cuadrados, haciendo distinción también con el área inferior y el área superior, lo cual nos permite poder calcular el volumen y el volumen acumulado que se va sumando a medida que se van añadiendo las cotas que se han ido estudiando. Como se logra apreciar en el cuadro anterior, nos encontramos con que nuestro volumen deseado de agua se encuentra entre las cotas 14 y 15. Entonces, para nosotros conocer el valor exacto de la cota de coronamiento de nuestro espejo de agua, debemos realizar una interpolación, de manera tal obtenemos nuestra cota deseada del espejo de agua. Y realizando un cálculo sencillo, obtenemos que nuestro valor del espejo de agua en relación a la altura desde la base del espejo de agua, desde la base obtenemos un total de 260,95 metros de altura. Una vez hemos llegado hasta este punto, nos permitimos calcular la altura del oleaje mediante el método de cálculo de la altura del oleaje de Stevenson-Molinor, la cual involucra los factores de altura de la ola, la velocidad del viento y el fetch, que es la longitud máxima del envase sobre la que sopla el viento dominante, obteniendo, como se aprecia, una altura de ola de 0,79 metros.
Procedemos a calcular la altura de la revancha, la cual, mediante los criterios técnicos empleados por la DGA, se procede a calcular con la fórmula que vemos a continuación y la cual ve involucrada los factores tales como el caudal de la tormenta, el coeficiente de descarga, la aceleración de gravedad, la longitud del aliviadero o el botadero, la altura de lámina de agua sobre el aliviadero, el área de la cuenca o superficie de escurrimiento, el caudal instantáneo máximo según el periodo de retorno correspondiente, el coeficiente de escorrentía y la intensidad de la lluvia. También destacamos que para el cálculo de C, como se logra apreciar, se considera un factor de mayoración de 1.15 que corresponde a la zona de interés y según los criterios avalados por la DGA. Como se mencionaba anteriormente, para el cálculo del valor de C se consideró un periodo de retorno de 70 años, el valor correspondiente a 0.08 según lo ya mencionado, y la amplificación del factor de 1.15 nos conlleva un valor de 0.092 correspondiente al valor de C total, la cual vinculada con la precipitación acumulada en 24 horas correspondiente a los 112 milímetros y una intensidad de 4.92 nos conlleva un valor de caudal de 36.32 metros cúbicos por segundo, y si consideramos un coeficiente de descarga de 0.6 según la geometría de nuestro embalse y una longitud de zona de vertiente de 10 metros, nos conlleva un valor de altura de 1.23, una altura de revancha equivalente a la altura de la tormenta amplificada al 2%, nos conlleva un valor de altura final de 1.25 y fracción metros de altura. Finalmente, una vez que hemos obtenido todos estos parámetros, podemos proceder a calcular la altura de nuestro embalse, la cual se calcula sumando la altura de la revancha, la altura del oleaje y la altura preliminar, todo esto ya antes calculado, lo cual nos conlleva una altura total del embalse de 262.9846 metros de altura. Es de suma importancia realizar estudios para todo este macro para el proyecto de este embalse. En el primer punto tenemos la vialidad, el cual tiene como objetivo evaluar la factibilidad del proyecto. Luego tenemos la topografía, donde busca estudiar la forma del terreno, la geotecnia, para estudiar las características y la estabilidad de este terreno, de este mismo, para ver si el terreno, por ejemplo, es apto para construcción, si se tiene que hacer alguna mejora, entre otras. Los puntos hidrológicos e hidráulica para evaluar la disponibilidad del agua y su comportamiento. Tener en cuenta también eh, datos estadísticos que hay que extraer para más o menos tener una tendencia. Es un factor ambiental para identificar si hay posibles impactos y por último en el marco legal para regular y cumplir con las leyes y normas. Bueno, el tipo de presa a escoger para este proyecto en estudio es la presa tipo arco. Nosotros como grupo escogimos y vemos que es la más óptima la presa tipo de arco, dado que tiene un diseño que aprovecha las laderas rocosas, como es en el sector donde estamos estudiando, hay harto material rocoso, para que éstas transmitan las cargas o los empujes del agua al terreno, adecuados también para valles cerrados, como es el caso de este terreno y proyecto en estudio. En cuanto a proceso constructivo de la presa tipo arco, primeramente se debe realizar una preparación del sitio en conjunto con sus estudios geotécnicos. Primeramente se debe realizar una preparación del terreno, por ejemplo, realizar el escarpe, retirado de material vegetal, llegar a las cotas de fundación para poder construir estas cimentaciones para tener una base sólida que pueda recibir las cargas solicitantes que demanda este proyecto. Luego se debe colocar la armadura para la presa en conjunto con los moldes y el hormigonado. Considerar también que este hormigonado
es un hormigonado en masa, entonces se debe realizar con mucha cautela, dado que estos hormigonados en masa producen un aumento en la temperatura del hormigón, produciendo que se modifique la dosificación, dado que el agua se va reduciendo por esta temperatura. Y finalmente se deben realizar obras anexas para implementar procesos necesarios para un óptimo funcionamiento, en conjunto también con la realización de terminaciones y pruebas para verificar el óptimo funcionamiento de la presa. Dicho lo anterior, damos finalizada la presentación. Muchas gracias.